Buenos días a todos, hermanos, Dios les bendiga. ¿Me extrañaron? Pues no los oí muy convencidos. Yo sí los extrañé, hermanos. Nos fuimos, bueno, fuimos y vinimos, pero estuvimos prácticamente 2 semanas fuera de aquí. Pero de verdad que los extrañamos. Y luego me preguntan, ¿qué le pasó, hermanos, a él? Pues nos fuimos de vacaciones a Mercurio, el planeta más cerca al Sol, y así nos quedamos. ¿Qué? Pero todo bien, gracias a Dios todo bien, estamos de vuelta, estamos muy contentos. Eh, Hoy me toca predicar, ya tenía 2 meses también sin predicar, estaba dando clase, que también me encanta, hermanos, dar clase. Y bueno, el estilo de la predicación es un poco distinto, tiene otro enfoque, así que la dinámica nos sirve mucho a los hermanos que estamos dando clases y predicaciones, hermano Alex, hermano Osvaldo, el hermano Martín y su servidor. Y hoy yo quiero que continuemos con los profetas menores. Hace varios meses comenzábamos con los profetas menores, son 12 profetas, y comenzamos con Oseas. Oseas nos dio una gran lección, una gran entrada a esta serie de predicaciones de los profetas, y hoy vamos a continuar con el libro de Nahum. Nahum también es un libro pequeño, un profeta menor, poca profecía, y que incluso Nahum, hermanos, mientras lo van buscando, yo les voy platicando un poquito de Nahum. Nahum o la profecía de Nahum es dirigida a la ciudad de Nínive. O sea, ni siquiera es una profecía contra o a favor de Israel o de Judá. Es de otra ciudad, es de otro país, que es un país, Asiria es el país, Nínive era una ciudad capital, una ciudad administrativa muy importante. Nínive aparece muchas veces en la Biblia, en diferentes ocasiones, y Nahum se concentra con ellos. Entonces, Nahum de por sí es un libro pequeño, es un profeta menor, y luego es una profecía que no tiene que ver, aparentemente, que no tiene que ver con Israel o con Judá. Y esto sucede por ahí del año 660 al 612 antes de Cristo. Asiria es la nación, el imperio más fuerte. Ustedes se acuerdan de la visión, del sueño de Nabucodonosor, la estatua que tenía oro encima, y luego era plata, y luego era bronce, y luego era hierro con barro fundido. Bueno, Babilonia era el oro, la cabeza, pasó Babilonia para que luego le diera lugar al imperio asirio, que era la parte de plata de esta figura humana. Y bueno, Asiria ya está también diríamos nosotros, ya está por caminar, ya está por pasar. Ahora, perdón, estoy pensando en otra parte de la historia. Pero Asiria está por ser conquistada por los medos y los persas, por los medos y los persas. Asiria fue muy, muy importante. Y ahora, hermanos, vamos a ver que Nahum se dirige a Judá. Es una profecía en contra de Nínive, sí, pero estas palabras se las da a Judá, al reino del sur, al único reino que había quedado. Yo quiero que comencemos la lectura en el último versículo de Nahum, que es Nahum capítulo 3, versículo 19. Nahum capítulo 3, versículo 19. Nada más en la primera parte donde dice: no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Y estas son palabras para Nínive, tu ciudad sanguinaria, como dice el capítulo 3, versículo 1. No hay medicina para ti, no hay remedio, no hay salvación. Y yo creo que estas son las últimas palabras que se le dirigen a Nínive. Cuando usted y yo estamos en el hospital, ya sea que nosotros estemos postrados en cama o algún familiar nuestro muy querido esté en cama, no quisiéramos escuchar
estas últimas palabras, no hay medicina, no hay reparación para lo que le está sucediendo. Serían las últimas palabras más crueles y dolorosas que nosotros escucháramos. Si usted y yo estuviéramos en algún caso ante un juez o algún familiar muy querido, no quisiéramos que las últimas palabras del juez fueran culpable. Quisiéramos más bien que las últimas palabras del juez fuera, ¿qué quiere que diga? Inocente, inocente. ¿Qué es lo último que se va a decir de nosotros? La reputación es muy importante, hermanos. A veces dice la gente, a mí no me importa lo que diga la gente. Es cierto, podemos aprender a vivir de una manera muy, muy cómoda, sin estar preocupándonos qué dice la gente, pero también dice el dicho que cuando el río suena, ¿o cómo es? Es porque algo lleva, ¿verdad? O lleva agua, o quién sabe quién anda pasando por ahí. Es porque algo está pasando. ¿Se acuerdan de Timoteo cuando en Hechos capítulo 16, versículo 1, Pablo viaja a Derbe y a Listra y inmediatamente dice que había ahí un joven llamado Timoteo, del cual todos daban buen testimonio? Y por eso Pablo lo llama y le dice, acompáñame. Y todo lo que vemos, ahí aparece Timoteo por primera vez, y vemos a Timoteo crecer, vemos a Timoteo avanzar, y todo lo que se dice Timoteo es bueno. Pero hay uno que se llamaba Demas. ¿Qué fue lo último que se dijo de Demas? Demas me ha desamparado, amando más. Les falta la lectura, hermanos. Amando más al mundo. ¿Qué fue lo último que se dijo de Demas? Si fuera en este tiempo diríamos, pues se torció, apostató, pecó, se fue, se salió, no pudo más, no aguantó. No importa, hermanos, cuánto se diga de nosotros, cuánta historia tengamos nosotros, lo último que se va a decir de usted es lo que va a dictar la otra parte de su vida. ¿Cuál es la otra parte de su vida? La eternidad. A lo mejor no se dice mucho de nosotros, de Demas no se dice mucho, pero lo poco que se dice, ¿qué se dice? Malo. De Enoc, ¿cuánto se dice de Enoc? Génesis capítulo 5, hermanos. ¿Qué se dice de Enoc? No mucho, pero lo poquito que se dice, y Enoc caminó con Dios. ¿Qué se va a decir de usted? ¿Qué va a ser lo último que Dios diga de usted? No importa lo que la gente diga. Lo que al final importa es lo que Dios dice de ti. Lo que Dios va a decir de ti. La última palabra de Dios para ti, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? La última palabra para Nínive, hermanos, es esta. Esos 3 capítulos en Nahum. Nínive tiene historia. ¿Recuerdan a Jonás? Estamos hablando que si esto pasó por el año 660, 612, hacía unos 50 años probablemente, que Jonás fue a Nínive. ¿Se acuerdan que le dijeron a Jonás, ve a Nínive? ¿Y qué hizo Jonás? Fue para otro lado, y luego llegó un pececito, y lo llevó, ¿verdad? El transporte, lo dejó más lejos. Querías irte, pues órale, como quiera va a ser a Nínive. Y llegó a Nínive, y predicó, y dice que la profecía era que de aquí a algunos días, Dios va a destruirlos. El rey convocó ayuno y vestirse de silicio y cenizas para pedir el favor de Dios. Y dice la escritura en Jonás capítulo 3 que Dios los perdonó, no los mató, no los destruyó. Y luego dice Jonás, no era lo que yo te decía, porque yo sabía que tú eres un Dios piadoso, sabía que los ibas a perdonar. Jonás estaba enojado. El punto aquí, hermanos, es que Nínive se había arrepentido y se había convertido al Dios Altísimo. Ahora parecía que esto se había abandonado, había pasado otra generación que no conoció a Dios. Había llegado una generación que no le fue transmitida la palabra de Dios.
y se convirtió en una ciudad, en una nación asiria sanguinaria. Esto, hermanos, esto Dios no lo podía dejar así. Dios ya le había dado su oportunidad y lo último que Dios dijo sobre Nínive es lo que vamos a ver el día de hoy. Nuestro tema, hermanos, es su última palabra. Y estamos hablando de la última palabra de Dios. Su última palabra. ¿Cuál es la última palabra de Dios sobre Nínive? ¿Cuál es la última palabra de Dios sobre el mundo? ¿Cuál es la última palabra de Dios sobre mí? Su última palabra. ¿Y por qué estamos esperando su última palabra, la de Dios, y no la de alguien más? Porque tenemos que entender, hermanos, que el único que nos va a juzgar y el único que merece nuestro respeto, nuestro trabajo, nuestro servicio es Dios. Dios es el que va a juzgar. Porque Dios, hermanos, tiene soberanía, gloria, majestad. Es lo primero que vamos a ver, hermanos. La última palabra sobre Nínive es de Dios. Número uno, lo que vamos a ver es la majestad de Dios. La majestad de Dios. Majestad significa grandeza, esplendor y gloria. En el capítulo 1 vemos eso. Va introduciéndose Nahum a este libro, a esta profecía, primero reconociendo la grandeza, la majestad de Dios. Dice el capítulo 1, versículo 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. En los atributos de la majestad de Dios vemos que Él es un Dios justo. Se va a presentar el juicio de Nínive, pero para eso es como cuando en el auditorio, ¿cómo se llama el juzgado? Entra el juez y lo anuncian. ¿Y cómo lo anuncian? Su señoría, y le dan los títulos, ¿verdad? Y se le reconoce lo que es esa persona porque él es el juez. Entonces es como abriendo esta sesión. Dicen aún, aquí está su majestad, nuestro Dios justo. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Solo Dios, hermanos, puede impartir justicia. Solo Dios imparte justicia. En esta apertura de la sesión sobre el juicio sobre Nínive, ¿quién entró? El juez, la majestad que es Dios. Y dice el versículo 3, en la primera parte, Jehová es tardo para la ira. No es cualquier juez. Yo creo que cuando usted y yo pensamos en un juez, pensamos en alguien con cordura, pensamos en alguien sobrio, con la capacidad de razonar y ser objetivo, no alguien que se enciende a la primera. Cuando se abre esta sesión, entra Dios, su majestad. Y los atributos de esta majestad es que es justo y tardo para la ira. Lo que veíamos en Jonás capítulo 4, versículo 2, que les mencionaba hace un momento. Él es tardo para la ira. Yo sabía que los ibas a perdonar. Nínive ya había tenido una oportunidad, ya había estado en el estrado una vez. Usted y yo, hermanos, ya hemos estado en el estrado alguna vez. Usted y yo hemos tenido en algún momento un encuentro cercano con Dios, en el que hemos dicho, Señor, reconozco que soy pecador, dame otra oportunidad, reconozco y ayúdame a salir de esta situación, de esta enfermedad, de este momento, no sé, ¿verdad? Algo pasó en su vida. Usted ya ha tenido, así como Nínive, una oportunidad de estar frente al Señor. Dios le dijo, va, te doy otra chance. Nínive sabía que Jehová es tardo para la ira. El hecho de que sea tardo para la ira no quiere decir que nunca se vaya a enojar. Pero dice el versículo 3, la segunda parte, y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Cuáles son los atributos de la majestad de nuestro Dios?
grande en poder. Es decir, todo poderoso. Es juez y es rey. Todo lo puede. Dice hasta el versículo 6, versículo 4. Él amenaza al mar, a la naturaleza, y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Esos lugares eran hermosos campos de viñedos y de bosques. Dice, Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Es decir, la naturaleza le obedece. Los montones tiemblan delante de él y los collados se derritan y la tierra se conmueve de su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Respeto a la majestad de nuestro Dios. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Todo poderoso, hermanos. El mundo, Nínive, nosotros, necesitamos recordar a quién le rendimos cuentas. En este modo humanista en que el mundo se quiere mover ahora, yo soy el que importo, tú tienes tu verdad y yo tengo la mía, hay muchas verdades, la verdad es relativa, es subjetiva, y nos centramos mucho en nosotros, en yo ser feliz, en yo estar bien, en yo sentirme cómodo. Nos vamos olvidando de Dios, nos vamos olvidando de que vamos a rendirle cuentas a Él, porque nada más nos estamos rindiendo cuentas a nosotros. Nínive, hermanos, creció, Asiria creció como si nunca en la vida, en la historia, fuera a rendirle cuentas a alguien. Llegó el momento. Ahí estoy. Aquí estoy, dice Dios. La naturaleza me rinde cuentas. Tú me vas a rendir cuentas. Usted y yo, hermanos, vamos a rendir cuentas. Los atributos de Dios es que es justo, tardo para la ira, todopoderoso. Versículo 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Es decir, otro atributo es que él es bueno. En esta presentación, en esta apertura del juicio, entra un juez justo, sobrio, poderoso, bueno. Dios no puede ser burlado, hermanos. En el juicio a lo mejor habrá abogados, habrá personas que quieran torcer la verdad para salir bien librados. Pero hermanos, Dios no puede ser burlado. Nínive no podía escapar. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6, 7 y 8. Un atributo más, y es el atributo por excelencia, es que Dios es santo, dice el versículo 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Su santidad, hermanos, es por sobre todo. En esta apertura del juicio contra Nínive, una nación que no era del pueblo de Dios, pero es que todos vamos a rendirle cuentas, se ha presentado a su majestad, nuestro Dios Altísimo. Y la majestad, hermanos, de Dios que se ha presentado, no solamente se anuncian sus atributos, sino que se anuncia cómo Dios lo está viendo. El juez tiene la oportunidad, que es Dios, que es Cristo, tiene la oportunidad de decir cómo Él ve las cosas. Pero este juez, hermanos, todo lo sabe. Nada puede torcerse, nada puede disfrazarse. Y cuando se presenta a su majestad, nuestro Dios, el Altísimo, ahora Él presenta cómo ve las cosas. No importa cómo las veas tú. No importa que tú digas, la gente dice, bueno, en el día del juicio, pues a ver qué le invento a Dios. Si es que hay un Dios, pues Él va a ser bueno. No nos va a mandar al infierno. Si es que hay un infierno, pues me hago amigo del diablo, todavía dice. Y si es que yo me cuelo por ahí, me meto por una esquinita y me voy al cielo. Como queriendo hackear, como queriendo burlar a Dios. En este juicio, hermanos, no es un juicio normal.
No es un juicio como el que nosotros tenemos, en el que el juez tiene que escuchar la versión del acusado, la versión del que acusa y las demás versiones. No, porque él ya todo lo sabe. Ahora directamente él va a decir qué ve sobre Nínive o cómo ve a Nínive. Dios no se va a esperar, hermanos, a que usted le diga, déjame explicarte. O cuando nuestros niños hacen alguna travesura, alguna maldad tal vez, y ya sabemos, ¿verdad? Cómo lo hizo, con qué intención la hizo, por qué lo hizo, y todavía los niños se atreven, ¿verdad? Agarran cierto valor y dicen, mamá, déjame explicarte. Papá, espera, déjate explicarme a mí. Si yo inventé las excusas, ¿verdad? Si yo ya me las sé, ya pasé por allí. Hermano, no podemos hacer eso con Dios. Usted no va a tener oportunidad de réplica. No la tiene, porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede, Dios es justo, y lo que Dios decida sobre usted es lo que se merece. Lo que Dios está decidiendo sobre Nínive es lo que se merece. Y lo que vemos aquí, hermanos, es gran ira. Dios tiene mucha ira, hermanos. Por su ira, el juicio de Dios sería tan completo. Dice el capítulo 2, perdón, vamos al versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9 dice, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarascas completamente seca. Por su ira, hermanos, el juicio de Dios sería tan completo, dice, no tomará venganza 2 veces. Esto va a ser de una sola pasada. Nínive va a ser destruida. Lo vemos en Amós capítulo 3, versículo 4, Amós 3, 8, Amós 3, 12, Amós 5, 12. Habla del león. Hermanos, el león cuando ve a su presa, cuando tiene a su presa en sus garras, ¿a poco la suelta? Tal vez no vivamos en África, no somos zoólogos, pero sí podemos comprender que un animal de presa no juega con su comida, hermanos. Si el león tiene a su presa en sus garras, ¿es para qué? No crea que va a soltar el ratoncito, no crea que va a soltar a la gacela. Ya le encajó las garras. Si se le escapa es por mera coincidencia o suerte, diría alguien. Pero una vez en sus garras, esa presa ya no vive. Ya no vive. Amós 3, 4, 3, 8, 3, 12 y 5, 12, 5, 19. De eso habla, del león que tiene a su presa en sus garras. Ya no vive. La ira de Dios y el juicio de Dios sería tan completo sobre Asiria y sobre Nínive, que se no tomará venganza 2 veces. En una sola pasada voy a hacer que se cumpla la justicia. Por su ira, hermanos. Vemos aquí en el versículo 11 al rey de Asiria, la nación donde estaba Nínive. Y dice el versículo 11, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Dios estaba acordando de lo que había sucedido, de las blasfemias que el rey Sennacherib pronunció contra Dios. ¿Cuál es la blasfemia que pronunció contra Dios? Dice Segundo de Reyes capítulo 19. Esta es historia, hermanos. Esto es historia y Nahum está recordando la historia para hablar en este juicio. Segundo de Reyes 19, versículo 35 en adelante. Y aconteció aquella misma noche, salió el ángel de Jehová y mató a los del campamento de los asirios, a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y se volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch,
su dios, Adremelech y Sarecer, sus hijos, le hirieron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. En el capítulo 18, déjenme recordar, hermanos, en el capítulo, eso es parte de lo que vamos a ver también, pero yo quiero ir al capítulo 18, versículo 35. 18:35 dice, y está hablando Sennacherib, está hablando Asiria, cuando está en Judá, queriendo tomar Judá en el año 701, y dice el versículo 35, ¿qué Dios, insultando a Dios Altísimo, qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Lo que venía pronunciando Sennacherib. Todos ya cayeron, ya cayó Laquis, ya cayó aquellos, ya cayeron los del norte, ya cayeron los del sur, Egipto. Judá no va a caer en mis manos. Ningún Dios ha librado a estos pueblos de mi poder. Dice Sennacherib, ¿acaso Jehová los va a librar, teniendo por menos el poder de Dios? Blasfemando el nombre de Dios. Y por eso dice, regresando a Nahum capítulo 1, versículo 11, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, el que creyó que me iba a vencer, un consejero perverso. Hermanos, Dios estaba enojado. La ira de Dios estaba sobre Nínive, sobre Sennacherib, sobre Asiria. Yo quiero que vayamos al versículo 15. Versículo 15 dice, he aquí sobre los montes de los pies, del que trae buenas nuevas, buenas noticias, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti. El malvado pereció del todo. Aquí vemos que la ira de Dios sobre sus enemigos beneficiaba al pueblo judío. La ira sobre Asiria era motivo de fiesta para Judá. Dios se va a presentar una vez más en su majestad. Cristo se va a presentar en toda su gloria, hermanos. Segunda Tesalonicenses 1, 6 al 8. Y a algunos su presencia va a ser para llorar, para sufrir, para atribularlos. Porque dice segunda Tesalonicenses 1, 6 al 8, es justo atribular a los que los atribularon. Va a venir en llama de fuego para los que no conocieron a Dios y obedecieron el evangelio de Jesucristo. Pero en gloria y en salvación y en reposo para los que sí le obedecieron. Aquí Nínive estaba sufriendo o estaba por sufrir y era motivo de gozo para Judá. Cuando se muestre la majestad de Dios, cuando venga Cristo, va a pasar lo mismo. La ira de Dios va a ser sobre sus enemigos, y esa ira sobre sus enemigos va a beneficiar a su pueblo. Pero volvamos a la última palabra de Dios. ¿Cuál es el juicio de Dios? ¿Qué es lo que está diciendo Dios sobre Nínive? ¿Qué es lo que Dios va a decir de ti? Va a ser lo último que se ponga en el libro de la vida sobre Asael, sobre Juan, sobre Santos, sobre César. ¿Qué va a ser lo último que Dios ponga en el libro de la vida sobre ti? Lo más importante. No importa qué digan las redes sociales. No importa cuántos likes, cuántos comentarios, cuántos seguidores tengas en el Facebook, en el Instagram. No importa lo que la gente diga. Su última palabra es la más importante. Lo que Dios dice sobre Nínive, hermanos, es terrible. Dice el capítulo 2, versículo 3. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorcha, el día que se prepare, temblarán las hayas. Está describiendo cómo va a terminar Nínive. Si usted pudiera elegir cómo terminar su vida, muchos decimos, pues dormido, que no me duela, que no me dé cuenta. Qué padre, ¿verdad? Que no duela y no pasa nada.
¿Y qué tal si mueres en un accidente de auto? Prensado, quemado, mutilado, secuestrado. No sabemos, hermano. Pero si usted pudiera elegir, si yo pudiera elegir, yo quisiera terminar mis días de la forma más tranquila. Bueno, los días de Nínive no iban a ser así. Dice que sus atacantes, los medos y los persas y los babilonios, venían con escudos enrojecidos. Esto es porque los escudos de los babilonios los habían chapado de bronce, pero a la hora de la batalla, a la hora de invadir Nínive, esto deslumbraba, esto imponía, y se veían los escudos enrojecidos, y los carros también tenían ciertas utilería. Lo que había hecho Nínive con otras ciudades y naciones, ahora se lo estaban haciendo a él. Los carros, dice el versículo 4, se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como de antorchas encendidas, correrán como relámpagos, se acordará él de sus valientes, de sus soldados, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio se destruirá. La descripción gráfica de la destrucción. Un caos. No solamente soldados por todos lados, los soldados de Nínive no podían hacer nada. Las aguas que habían juntado que la habían desviado para juntar en cierta zona, cuando se abrieron las compuertas, entró el agua como un torrente a la ciudad y destruyó los edificios. Un caos total por todas partes. Versículo 8. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, tengan piedad. Pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía y agotada y desolada está. Así va a quedar Nínive. Y corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor de las entrañas y rostros demudados. El juicio de Dios, hermanos, es muy gráfico aquí. Es sumamente gráfico y esto pasó. Los restos arqueológicos comprueban la entrada de los medos, de los persas y de los babilonios a Nínive y a Siria en general. Y fue una destrucción y un saqueo total. ¿Cómo es el juicio de Dios aquí? Bueno, Dios le está diciendo, esto es lo que te va a pasar. El juez le está dictando qué es lo que le toca por lo que había hecho. Mateo 22:13, Lucas 13:28. Mateo 22:13 y Lucas 13:28 dice el Señor Jesús, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y lo hemos escuchado y lo hemos leído muchas veces, pero no nos cae el 20, decimos nosotros. No te cae el 20 que vas a llorar. No te cae el 20 que vas a estar con tanto miedo que vas a crujir los dientes y hasta te los vas a quebrar. Cuenta te vas a dar que te estás lastimando. Por el miedo, por el pavor, por la tembladera de rodillas, dice ahí. Y eso es el juicio de Dios. Los que estén condenados, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dios te está advirtiendo. Dios no te está mintiendo. Más vale que lo creas. En el juicio vemos como a forma de ir cerrando el juicio de Nínive. Y lo último que dice Dios a esta ciudad, dice el capítulo 3, versículo 1 al 7. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapilla, sin apartarte del pillaje. ¿Qué quiere que se diga de usted? ¿Qué es lo último que usted quiera que se diga de usted? La semana pasada que veníamos el domingo, que se nos reventó la llanta en la carretera, gracias a Dios, hermanos, no pasó nada.
Cuando nosotros bajamos del carro, vimos el carro destrozado. Mi esposa y yo estábamos sorprendidos, nos decía mi cuñado, y se asustaron, ¿verdad? No, porque no pasó nada. Pero cuando nos bajamos del carro y vimos cómo quedó el carro, ahí sí nos sorprendimos. Parecía, hermanos, que nos habíamos dado quién sabe cuántas vueltas. Parecía que habíamos atropellado un caballo. Llegó la policía y me dijo, ¿quién te pegó? No, nadie. ¿A quién le pegaste? A nadie. Porque parecía impresionante. Luego Alex dijo en la tarde, salúdenlos. Porque cuando se fueron a Zaragoza, muchos no se despidieron, muchos no los saludaron, muchos no les dijeron nada. ¿Qué habrán dicho de mí? No sé, hermano. Si yo hubiera partido de este mundo desde allí, domingo pasado, ¿qué hubieran dicho de mí? Ah, qué bonito cantaba, qué bonito silbaba. Nada más eso. ¿Qué se va a decir de usted? ¿Era bueno? ¿Era malo? ¿Era rabo verde? ¿Era vanaglorioso? ¿Era avaro? ¿Era codísimo? ¿Era bien mentiroso? Híjole, cómo le encantaba el chisme. ¿Qué se va a decir de usted? Lo último que se dice de Nínive, Dios la califica como ciudad sanguinaria. No solamente eso, dice el versículo 2, chasquido de látigo y fragor. Versículo 2, de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Así llegaba Nínive sobre las ciudades. Jinete diestro y resplandor de espada y resplandor de lanza, multitud de muertos y multitud de cadáveres. Se le acusaba de asesinato, hermano, múltiple, cadáveres sin fin, y esos cadáveres tropezarán. Se le califica como asesino. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Los engatusaba, les enseñaba nuevas religiones y nuevos dioses. Ramera de hermosa gracia. Pues aunque la última parte se oye bonito de hermosa gracia, lo de ramera quita todo. ¿Qué se va a decir de usted? ¿Ramera? ¿De hermosa gracia? ¿Engatusador? ¿Engatusadora? No solamente eso. Dice el versículo 5, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol inmunda. Dios lo que le está diciendo, lo último que le está diciendo a Nínive, eres inmunda. Versículo 7, todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Abandonada. Obviamente no queremos escuchar eso de nosotros, ni en el hospital, ni en un juicio, ni con los amigos, ni con la familia. Tampoco queremos escuchar eso en un funeral de nadie. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Muchos son estos, sanguinarios, mentirosos, idólatras, inmundos. Es lo que Dios está diciendo. Y Dios cierra, versículo 11 al versículo 19. Cuando el acusado va escuchando esto, no creo que esté esperando que al final se diga inocente. Cuando el acusado va escuchando cómo va dirigiendo el juez esta situación, no está esperando que al final se diga inocente. Él ya sabe que esto se va a cerrar con un culpable. Y es culpable, hermanos. Dios cierra y esta es su última palabra sobre Nínive. Eres culpable. Versículo 11. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas que si las sacuden caen en la boca de los que han de comer. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de la tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá a tus cerrojos.
Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno, allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como langostón, de nada te va a servir. Multiplícate tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langostas que se sientan empallados de día de frío. Salido el sol se van, y no se conoce el lugar donde están. Sus príncipes y sus soldados los van a abandonar. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien los junte. La última palabra de Dios es: no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que te oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó constantemente tu maldad. Y caso cerrado. Eso es lo último que se dijo sobre Nínive, que es lo último que Dios va a decir de ti. Nínive tuvo oportunidad, se arrepintió y Dios los perdonó, pero en su vida siguió acumulando rapiña, mentiras, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estás acumulando tú en tu vida? Va a llegar un día, porque va a llegar. Nínive no lo esperaba, las naciones no lo esperan, el mundo no lo espera, pero va a llegar el día en que estemos frente al juez, frente a nuestro Señor Jesucristo. Voy a cerrar recordando lo que decíamos ahorita en Génesis 5:24, dice: de Enoc se dijo, caminó Enoc con Dios. Primero de Reyes 22:52, de muchos reyes de la Biblia, hermanos, lo poquito que se dice de muchos reyes de la Biblia es: hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Es lo que se dice. No esperemos ver al rey Acab en el cielo, hermano. Si usted abre los ojos en la eternidad y ve al rey Acab, es porque no está en el cielo, está en el infierno. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué se dice? ¿Qué va a ser lo último que Dios diga de usted? Mateo 7:23. Muchos escucharán de Dios solamente la siguiente frase: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso va a ser lo último y lo único que escuchemos de Dios. Nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Mateo 25:23. Otros pocos escucharán el veredicto de Dios declarando su inocencia y declarando su justificación. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es lo último que Dios dirá de ti. Voy a cerrar con 2 versículos. Dice Romanos 5:8, que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos redimió, o nos redime. Y yo tengo que hacer mi parte. Romanos 6:11-13. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no te dediques al pecado ya, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, todo tu ser, preséntate a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y seguramente lo último que escuches de Jehová, de Dios, de Cristo, antes de partir a la eternidad va a ser: entra en el gozo de tu Señor. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, para una ronda de invitación. Si alguien quiere ponerse a cuentas con el Señor, hágalo hoy. Hágalo para que escuche un buen resultado en su veredicto.